Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a nuestro 10º conversatorio. Agradecidos enormemente de que nos hayan acompañado durante todo este tiempo. Primero que nada, vamos a agradecer a nuestros aliados académicos por estar siempre presentes con nosotros, la Maestría en Economía Internacional de la UCB y el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, UFRON, y la Universidad Metropolitana, UNIMED. A nuestras cámaras sectoriales, Cámara de Industriales del Estado de Aragua, Cámara de Calzado Cabecal, Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabedip, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, Cámara Venezolana del Envase, Cabienvase, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, Cámara Venezolana de la Construcción, CBC, Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAR, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, CANINDRA, a nuestras cámaras binacionales, Cámara Venezolana-Canadiense, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, CABEMBRA, Cámara Venezolana Colombiana, CABECOL, Cámara Venezolana Británica, Benancham, Cámara de Comercio, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, CABENAL, Cámara Venezolana Comercio, Industria y Agricultura Venezolana Francesa, la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio, CABESPA, Cámara de Comercio Venezolana Italiana, CABENIT, y la Federación de Espacio Económico Europeo, FEDEUropa. A todos, mil gracias. Bien, para comenzar, el día de hoy vamos a darle las palabras a nuestro patrocinante, quien está representado por su director ejecutivo el día de hoy, la señorita Jennifer Sánchez. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá. Y bueno, vamos a tener unos breves minutos para reiterarles los servicios que DHL Express Venezuela sigue prestando acá en el país. Entonces, les voy a compartir. Coméntenme si ven. Correcto. Sí, sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Y muy bien. ¿Qué ofrecemos a nuestros clientes? Pues básicamente DHL Express tiene 3 segmentos. Tenemos los segmentos de los clientes corporativos, nuestros aliados comerciales, que le llamamos Retail Partners, y tenemos nuestros puntos de venta propios. Actualmente, ¿cuáles son las ventajas que presta nuestro servicio? Pues DHL tiene presencia en más de 220 países y territorios a nivel mundial, con una tarifa simplificada que permite conocer desde el inicio cuáles van a ser todos sus costos, de manera de no encontrarse con ninguna sorpresa en el camino. Por otra parte, es un solo proveedor desde el momento que hacemos la recolecta hasta el momento que hacemos la entrega. Tenemos totalmente trazabilidad, tenemos herramientas de alta tecnología que les permite a ustedes conocer dónde está punto a punto sus envíos en todo el tránsito que tenemos a nivel, desde la recogida hasta la entrega. También proveemos servicios de protección de los activos, esto quiere decir un seguro, para que puedan proteger su mercancía, y también lo manejamos para el servicio de documentos. Tenemos también para todo lo que es las pymes y los emprendimientos una serie de productos y servicios que facilitan el comercio internacional. Tanto para la venta e-commerce, tenemos herramientas que permiten colocar estos productos en el mercado. Tenemos asesoría para estos emprendimientos, para estos entrepreneurs, con el programa Pyme Exportas, un programa que ya tiene varios años en DHL, que hemos venido ofreciendo en todos los países. Acá también tenemos esa posibilidad de que coloquen ese producto en esa primera venta en distintos mercados, para lo cual nosotros los asesoramos, de manera de que tengan toda la información necesaria al momento de realizar sus envíos. Tenemos soluciones integradas, y estas son herramientas totalmente gratuitas que disponemos a nuestros clientes para que puedan integrar sus sistemas, incluso de inventario, con sistemas de elaboración y monitoreo de guías. Por otra parte, tenemos herramientas de autogestión, tanto que desde el celular ustedes pueden hacer seguimiento de sus envíos o aplicaciones en la PC. También pueden ir a nuestra página web, que ha sido totalmente renovada en los últimos meses, donde van a poder conseguir información relativa a países, información de cómo elaborar sus envíos, productos disponibles, cajas, embalajes, restricciones, todo un pool de herramientas para que ustedes puedan autogestionarse y estar en el mercado internacional. Y finalmente, adicional a todo lo que son las exportaciones, también tenemos importaciones prepagadas, que llamamos el servicio RPA, donde pueden hacer también importaciones al país.
En cuanto a nuestro servicio de aduana, DHL posee el servicio de aduana. Es una unidad de DHL Express Aduanas Venezuela, donde contamos con el servicio de exportación desde la recolecta, todo el manejo de la documentación de exportación, el proceso en el aeropuerto, el vuelo, el manejo de la importación, el proceso de aduana en destino y la entrega final. Y en cuanto a la importación, actualmente, por contingencia COVID, mantenemos 2 vuelos a la semana con las tarifas más competitivas del mercado, algo totalmente legal y dentro de cumplimiento. Ustedes van a recibir su factura con todo el detalle de los impuestos pagados, de los servicios pagados a DHL, de manera de que ya en su facturación tienen todo incluido. Tenemos nacionalización libre, 7 días de almacenaje y para el alto valor, 6 días. Y de igual manera tenemos servicio de asesoría proactiva. En el caso de que requieran saber, bueno, yo voy a importar o voy a exportar determinado producto, ¿qué necesito saber para que este producto llegue o sea importado sin ningún tipo de novedad? Y bueno, finalmente en DHL compartimos el mismo sueño y es ver crecer el negocio, ver crecer al país. DHL se mantiene activo, acá estamos para asesorarles. Y finalmente les voy a dejar acá todas nuestras vías de contacto. Nos pueden contactar vía WhatsApp, vía Facebook Messenger, también tenemos el asistente de Google, FreshChat, y tenemos todos estos correos también adicionales donde pueden escribirnos para nosotros darle cualquier tipo de información. Entonces esperamos que esta breve cápsula de DHL pues les haya servido, que nos escriban, que sepan que estamos acá para darles el mejor servicio. Muchísimas gracias. Mil gracias, Jennifer. Bueno, y como sabemos, ya tenemos a DHL con nosotros. Jennifer, si fueras tan amable también, por favor, de compartir muchos de los datos de contactos por el chat, te aseguro que muchos lo van a agradecer. Bien, para continuar, primero que nada, debo ofrecer disculpas por no nombrar a nuestros patrocinantes, que son DHL, en principio, que están acompañándonos el día de hoy, Geolink SF, Bresan Aduanas, Estaciones, la comercialización de SAEC, Chip Lily, Casa Franceschi, Taurel, Defisa, Grupo Girot y Benembarques. A todos ustedes, mil gracias por hacer esto posible. Para continuar, vamos a recibir, por favor, al licenciado Tito López, quien es presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica, CIFAR. Adelante, licenciado. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Quiero agradecer en principio a Ramón Goyo por la invitación, a la Cámara ABEX, al doctor Pedro Mujica también por participar en el evento y a DHL también por su patrocinio. Muchas gracias. Si puedes, por favor, proyectar la presentación que te envié. Gracias. Bueno, esta es una breve reseña del mercado farmacéutico actual, que va quizás a responder muchas de las inquietudes cuando ven que el mercado crece un 17%. Esto no quiere decir que la industria farmacéutica esté oxigenada, pues sabemos que es un mercado liliputiense, enano, donde desde el año 2014 vendíamos 714 millones de unidades a 130 millones de unidades, tenemos prácticamente más de un 80% de caída, pero sin embargo, bueno, ha mostrado un comportamiento estable en el último año y medio. Ok, si quieres, ok, mercado farmacéutico, si quieres la pasas, ok. Estas son las empresas afiliadas a nuestra cámara, tenemos 17 plantas farmacéuticas en Venezuela, que hacen producción de medicamentos en todas las formas farmacéuticas, sólidas, semisólidas, líquidos e inyectables. Tenemos laboratorios especializados solo en la línea oftalmológica, como también tenemos plantas especializadas solo en productos como fluoterápicos, el caso de Verem, y anteriormente teníamos a Quimbiotec, que era la única planta en Venezuela que hacía hemoderivados, pues productos derivados de sangre. Estos laboratorios muchos tienen más de 50, 70 y hasta 100 años en el mercado. Si quieres, pasas la otra. Ok, estas 17 plantas se encuentran prácticamente en el estado Miranda, algunas en el estado Aragua, Carabobo. En Mérida tenemos 2 plantas farmacéuticas y también tenemos hay una planta también en Yaracuy y en el estado Lara, si quieres. Ok, más o menos esta es la fuerza laboral de la industria farmacéutica, 4.000 empleos directos, 1.910 en lo que refiere a producción, todo lo que viene siendo operarios, administrativos 844 y a nivel de visita médico-ventas más o menos 1.246. Esto hace 4 o 5 años atrás llegaba prácticamente a 25.000 empleos en toda la industria.
¿Quieres pasamos la próxima? Ok, fíjense, esta lámina es importante porque aquí nos muestra cómo el mercado farmacéutico en el 2014, de 714 millones de unidades al 2015, 575 millones de unidades. O sea que ahí cayó un 19%. Del 2014 al 2015, al 2013, 385 millones, y así en el 2017, 287 millones, 2018, 200, y así sucesivamente fue cayendo el mercado. Sin embargo, en el 2020 pareciera que hubo una estabilización, pero esto viene reflejo de lo que es el COVID-19. Cuando veamos el panel de productos más vendidos en el mercado, vamos a observar que son productos relacionados con la terapia coadyuvante del COVID. No es como en otros mercados a nivel mundial, por decir, nos vamos a un mercado, caso Ecuador, caso Colombia, que lo tenemos aquí cercano, los primeros 10 productos tienen que ver con terapias crónicas, pues cardiovasculares, productos para la diabetes, etc. Aquí no. Aquí lamentablemente el reflejo de la venta viene siendo también el poder adquisitivo del venezolano. Entonces son productos que su precio promedio ronda entre 2 a 3 dólares. Entonces cuando veamos la lámina vamos a ver que el alcohol es el primer producto de venta en el mercado farmacéutico actual. Aquí vemos un ligero crecimiento del 19. Aquí comenzó la pandemia en marzo del 2019 cuando el presidente llama a la cuarentena. Hubo un marzo de 187% versus el 2019, un crecimiento abismal, evidentemente por compras nerviosas, la gente salió a comprar acetaminofén, analgésico, antihistamínico, etcétera, y eso dio un resultado positivo para el cierre de ventas del 2020. Sin embargo, en este 2021 llevamos en el acumulado 73 millones de unidades y la proyección para el cierre del año es de 150 millones de unidades, más o menos, unidades más, unidades menos, pero por ahí va la proyección. Nosotros pensamos que debemos estar rondando los 150 millones de unidades. Si quieres pasar la otra. ¿Ok? Aquí lo tenemos en el acumulado, 72.946.000 versus 62 millones de unidades en el 2020. Esto te da a junio el 17.11%. A nosotros nos llega la data con un mes de retraso. La empresa que pasa la data es IMS, que es una empresa transnacional que audita todo el mercado farmacéutico, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Aquí lo tenemos en valores. Si vemos en valores, en el acumulado tenemos 194 millones de dólares. Hace 4 o 5 años, una sola empresa farmacéutica, una sola, por decir, el Grupo Vargas, pudiese estar facturando por encima de 230 millones de dólares. O sea, aquí nosotros teníamos mercados por encima de los 10.000 millones de dólares hace 3, 4 años. El precio promedio está en 2.66, como le venía diciendo, 5 veces más económico que toda la región. Estoy hablando que tenemos precios entre 8 y 12 dólares entre Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, etcétera. Somos todavía uno de los más económicos de toda América Latina. Si quieres pasamos la otra. Okay, aquí lo tenemos últimos 12 meses en el MAC. Tenemos meses que también hemos mostrado de crecimiento, por lo menos en el mes de abril. Entre marzo y abril cayó 3.71%, abril y mayo 3.70% y luego entre mayo y junio 6.40%. Esto también va de la mano de los productos que se están vendiendo, digamos, a través de las droguerías. Dentro de la cadena de comercialización, nosotros somos fabricantes, le vendemos a las droguerías y las droguerías le venden hacia el último eslabón de la cadena comercial que viene siendo la farmacia. Entonces, esta información que yo les estoy dando son las unidades que salieron de la droguería a la farmacia. Esto no quiere decir que todas estas unidades han salido de los anaqueles de la farmacia. El sistema me reporta es la colocación del mayorista hacia el de tal, en este caso, las 4.765 farmacias que hay promedio entre cadenas y farmacias, farmacias independientes en el mercado. Si quieres pasamos la otra. Ok, aquí tenemos el ranking de laboratorios. Todos son de origen nacional. Oftal, Milet, Genben, Lesantep,
Pharma, entre otros. Como es bien sabido, aquí hubo un retiro masivo de las transnacionales desde el 2016. El mercado, la participación de las transnacionales en el mercado farmacéutico es de 1.68%, prácticamente nada. Si vamos a 2014, el mercado era 60% transnacionales y 40% empresa nacional. Hoy día estamos sobre el 85% no más allá de producción, sino de participación de mercado. Producción estamos como 60-40, 60% de producción nacional y 40% de medicamentos importados, ¿no? Lamentablemente, la tendencia, por cuestiones ya conocidas como exoneraciones en los códigos arancelarios, el problema que tenemos a nivel industrial, está favoreciendo más a la importación que a la fabricación, porque sale más económico importar un producto terminado que fabricarlo en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón que tú, para fabricar un medicamento, a lo mejor necesitas 20, 25 excipientes, tienes que hacer la importación individual y muchos de estos pagan aranceles y el IVA como es el deber ser. Pues lamentablemente las reglas del juego no están claras, no son equitativas y la industria nacional se ve afectada en esto. Si quieres pasa a la otra lámina. Aquí lo vemos en valores, el rankeado en valores, más o menos el dólar, como se cotizó en la tasa de cambio promedio acumulada. Por ahí más o menos es que nosotros nos regimos en este caso. Pues si quieres pasa a la otra. Yo siempre he dicho que nosotros no somos banqueros para hablar de valores, sino unidades, que es el reflejo de la venta, pues que es lo que me da la participación. Si vemos aquí de los 72.946.000 unidades, vemos que un 3.20% viene siendo alcohol, y el alcohol no lo produce la industria farmacéutica como tal. El alcohol o se importa o se le compra a mis amigos de las destilerías que están aquí hoy presentes y saben que es así. Pues el alcohol viene siendo un vehículo que sirve para la fabricación de algunos jarabes. Se conoce el alcohol, que es un estimulante del apetito como tal, pero no es fabricado por la industria, sino se adquiere a través de importaciones o productores nacionales, sirven para limpieza de máquina, etcétera, desinfección y todo esto. Cuando vemos aquí el ranking de productos, vemos el alcohol en primer lugar, ivermectina, vemos alcohol El Guardián, el Atamel. Es el único producto que se produce aquí en Venezuela por el laboratorio Pfizer y es el único producto que fabrica la planta. Yo creo que si eliminamos este producto o Pfizer deja de fabricarlo, ya no hay prácticamente participación de transnacionales en el país. Tenemos, si ustedes ven el ranking, todos estos productos tienen que ver prácticamente con terapia coadyuvante del COVID, hablando solamente el Duroval, que es sildenafil, que no solamente se utiliza para lo que es prescrito como tal, y el Fiteps, que viene siendo el tadalafilo. Estos dos productos salen aquí de órbita, pues. Están como coleados. El Alpran, que es un alprazolam, que evidentemente en estos tiempos de Venezuela y la crisis hay que tomarse un antidepresivo, porque yo creo que si no nos volvemos locos todos, pues. Entonces, si vemos el ranking, no son productos, como decimos nosotros, para afecciones crónicas. Fíjense que aquí no sale un losartán potásico, no sale ningún cardiovascular, no te sale un producto para la diabetes, te sale vitamina C, analgésicos, antiinflamatorios y un esteroide que es el Decobel, que es dexametasona inyectable, que se utiliza mucho cuando el paciente ya está en terapia intensiva a nivel de COVID. Si quieres pasamos la otra. Ok, este es el ranking de categorías terapéuticas que llamamos categorías terapéuticas, hacia donde van dirigidos los productos. Los productos de mayor venta son analgésicos no narcóticos y antipiréticos, antirreumáticos no esteroideos, antisépticos y desinfectantes, aquí está el alcohol, antihistamínicos y disfunción eréctil. Esos dos se colean, yo no sé si es por la cuarentena, etcétera, pero ahí están dentro del ranking de mayor venta. Y bueno, cuando vemos el reflejo, no vemos, como decía, ningún antihipertensivo o producto para afecciones crónicas. Y nosotros no estamos dejando de producir productos para afecciones crónicas. Mantenemos los esenciales, los crónicos, y hemos hecho un esfuerzo en mantener los productos para la terapia del COVID. Si quieres, pasa a la otra lámina. Aquí hablamos de lo que interesa como tal. Ya esta es la última lámina. Tenemos un solo afiliado que hace exportación desde Venezuela a Ecuador, Perú
anteriormente Panamá y República Dominicana, pero entiendo que desde aquel mandato que hizo el presidente de la República de cerrar las importaciones del sector medicamentos hacia el exterior y favorecer más al mercado nacional, esto mermó mucho la exportación. Entonces, actualmente el Laboratorio Pharma, que es un grupo que se encuentra en toda la región, que es el único que está exportando, de un 30% de su producción que exportaba actualmente nada más es un 5%, o sea, prácticamente nada, porque estamos hablando de un promedio de 600.000 unidades anuales. 600.000 unidades anuales para dos países como Ecuador y Perú es prácticamente. Colombia tienen su planta y de Colombia exportan a República Dominicana. Pues evidentemente que también aquí obedece esto. Nosotros a nivel farmacéutico, y seguro todas las industrias, y con esto cierro, el encaje legal y la falta de apalancamiento financiero ha traído como consecuencia que muchas plantas estén falta de, no sé si la palabra es modernización o actualización en todos sus equipos. Y si yo quiero exportar, por decir, para Colombia, INVIMA me va a exigir venir a visitar mi planta. Y si mi planta no cumple con las buenas prácticas de manufactura, lamentablemente no me van a dar el permiso o no me van a dar la comercialización o maquila de mis productos aquí para exportar vía Colombia. Entonces, no es tan fácil, es cuesta arriba. No todas las empresas farmacéuticas actualmente en Venezuela tienen buenas prácticas de manufactura, sino tienen carta de capacidad. Eso es un paso antes de gozar de las buenas prácticas de manufactura, por todo lo que le vengo diciendo. Ahora, si nos vamos al 2014, teníamos una industria farmacéutica de excelencia. Pues. Aquí teníamos plantas de 70, 80 y hasta 100 millones de unidades que podían producir un año. Y bueno, lamentablemente por toda la crisis económica han tenido que reducir su paleta de productos de 150 a 30 y focalizarse en lo que es más importante y evidentemente, como todo negocio, subsistir. Yo creo que como todos lo que estamos tratando es de sobrevivir. Pero este 17%, les digo, señores, y lo he dicho en prensa, no es un reflejo de oxígeno hacia la industria y ya lo vimos en el panel de productos. Aquí tenemos que hacer subsidio cruzado, tenemos los mismos costos, los mismos empleados, no ha habido reducción de personal y trabajando igual con falta de diésel, gasolina, luz, etc. Pero bueno, con esto yo concluyo. Muchas gracias, Ramón y a Avex. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mil gracias, licenciado, de verdad, muy interesante su presentación. Bien, como nota adicional, recordemos que las preguntas, bueno, son más que todo para el final. De todas maneras, está bien que las vayan dejando por el chat. Bien, ahora ya sin más que decir, vamos a recibir al profesor Pedro Mojica, quien es abogado egresado de LOCAP, también licenciado en Ciencias Fiscales de la Escuela de Hacienda, y es especialista en Derecho Financiero, Derecho Internacional Económico y de la Integración, así como docente en diversas instituciones nacionales e internacionales, y se desempeña como director de la firma de agentes de aduana Presan Aduanas Compañía Anónima. Bienvenido, profesor Pedro. Muy buenos días, mi querida Iris. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, a Avex, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado Marquina. Una estupenda revisión de la situación del sector farmacéutico. Bueno, si me permite, por favor, para compartir pantalla, si eres tan amable. Entonces, básicamente lo que queremos es hablar de lo que tenemos desde el punto de vista normativo, hablar de lo que podríamos tener, aunque digamos que un poco la experiencia, y no digo solamente en Venezuela, sino en América Latina, es que básicamente todos tenemos el deseo de tener mejores cosas y desde luego que tenemos que luchar por tener mejores cosas y probablemente estos espacios nos servirán para generar inquietudes y para buscar esas mejores cosas. Sin embargo, básicamente es importante trabajar con lo que tenemos en este momento y ver qué posibilidades vislumbramos con lo que hay en este momento para que hablemos de una actividad que de alguna manera lo que está buscando es, lo que estamos buscando con esto es
¿Cómo generamos ideas para que tengamos más actividad económica en Venezuela para las empresas que se han quedado en el país? Las que están en el sector exportador y probablemente, y con toda seguridad, por extensión, empresas nacionales que pueden también entrar a participar en el negocio y producir para ese sector exportador. Básicamente les agradezco mucho que vean con mucho espíritu crítico la presentación, por lo cual les voy a agradecer cualquier sugerencia, cualquier cosa que ustedes consideren que está omitida para que por favor la incorporemos. Ya con este preámbulo que hemos hecho, vamos a entrar a analizar el tema. Digamos que el término de maquila ha sido un término que ha tenido como mala propaganda en América Latina. En general, cuando usted entra a internet y busca maquila, probablemente no va a conseguir muchos elementos que de alguna manera hablen positivamente del sistema de maquila. Sin embargo, cuando usted se va al fondo y deja de un lado esos análisis y análisis académicos estrictos o a los análisis económicos estrictos, se da cuenta que por el contrario, las estructuras que podemos denominar generalmente como maquila, pero que podríamos llamar mejor de perfeccionamiento de mercancías, son estupendas herramientas que han sido utilizadas por muchos países de América Latina como herramientas para el desarrollo de sus sectores exportadores. Y no solamente vamos a hablar del caso de México, el caso de la República Dominicana, el caso de Costa Rica, que aunado, desde luego, ¿por qué no?, a estructuras de zona franca, zonas económicas, constituyen en general que pueden ser utilizados para posibilitar actividad económica. Entonces, hay un trabajo muy importante que lo desde abril de 1929, la revista 67, donde se habla de industria maquiladora y cambio técnico. Ellos dicen, mire, es difícil describir estrictamente qué se puede conocer como industria maquiladora, pero de todas maneras tenemos siempre que hacer el esfuerzo de presentar alguna definición para alguna categoría desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del análisis económico propiamente dicho. Entonces, tengo dos definiciones. Una que dice, en términos económicos, es una actividad en la que el propietario de la materia prima hace la fase de empresario que contrata al propietario de un bien de capital y su fuerza de trabajo para realizar un proceso productivo. Y una definición muy interesante que conseguí en una página de la empresa 3pls.cl, presumo que son chilenos, dice, el concepto de maquila de productos se refiere en su forma amplia a aquellas actividades productivas de una empresa que se envían a otras diferentes para ser llevadas a cabo. Es una suerte de colaboración empresarial, es una suerte de división del trabajo, pero a nivel de empresa. Es decir, una producción por principal, el reducir costos y el entregar ventajas competitivas. Luego, digamos que si hacemos como una síntesis muy apretada de lo que es la historia de la maquila, podemos decir que ha habido dos momentos. Un momento de planta maquiladora basada en la anticipación de operaciones manuales con utilización intensiva de mano de obra, que fueron las que tuvieron mayor presencia hasta inicio de los años 80. Y luego, la segunda fase de la maquila, que es donde están de alguna manera inscritas en la gran parte de las actividades, que son las plantas de segunda generación, que son capaces de responder con rapidez a los cambios de la demanda de productos con ciclos de vida breve y estándares de calidad más estrictos, organización de procesos de producción, cambio de gestión de recursos humanos y automatización de líneas de producción. Lo hacemos siguiendo la línea del informe de la CEPAL al cual le hemos hecho referencia. De tal manera que nos quede como claro a nivel general de qué se trata, de qué va el negocio. Vamos a ver aquí lo y las posibilidades, porque los llamo a ver esto con mente activa. Ustedes ven la lámina absolutamente completa en la presentación, porque yo no me queda por fuera una parte ahí importante de la lámina. ¿Ustedes la ven completa? Ok, ¿la ven completa? ¿Ahora sí? Bueno, creo que sí. ¿Aló? Estamos viendo, ¿me escucha? Sí, se ve hasta la parte de acuerdos bilaterales con el Mercosur. ¿Sí? Ok.
Excelente, excelente. Bueno, fíjense lo que vemos aquí en esta gráfica que hemos presentado. Hemos presentado una gráfica donde tenemos de alguna manera un mapa de posibilidades como lo deberíamos ver, y donde hablamos de elementos aduaneros, impositivos y cambiarios en estas operaciones. Yo creo que en el esquema básico podríamos hablar de una empresa que se encuentra en el exterior, de una persona que está en el exterior. Cuando refiere a la palabra persona, estoy hablando normalmente de personas jurídicas, empresas. Es como mucho más fácil manejarlo dentro de la jerga de lo que estamos compartiendo. Pues bien, esta empresa va a contratar a una empresa que está establecida en Venezuela. Y vamos a ver que puede estar establecida en Venezuela dentro del espectro del territorio nacional, y podría estar también establecida dentro de ese territorio nacional en algún régimen aduanero territorial, como lo denomina nuestra ley orgánica de aduanas, que básicamente son las zonas francas, los puertos libres, las zonas especiales, culturales, científicas y tecnológicas, etcétera. Y ahora las zonas económicas especiales, que han sido creadas a través de decreto y que en un momento determinado van a estar cobijadas por un proyecto de ley que se encuentra en discusión y que está ahorita en una primera fase, y al cual vamos a hacer referencia tangencialmente en esta presentación. Pues bien, este dueño de las materias primas, y por qué no también de bienes de capital o de inventarios, puede enviar mercancías a territorio venezolano. Y en la línea azul ustedes van a ver flujo de materias primas. ¿Desde dónde puede enviar mercancías? Puede enviar mercancías directamente desde su país de origen, pero también lo puede hacer desde cualquier otro lugar del mundo, ya sea que se trate de un país con el cual Venezuela tiene convenios, o se trate de un país con el cual Venezuela no tiene convenios. Hemos tratado de mostrar aquí la zona de América del Sur, que es donde están la mayor parte de nuestros convenios, o donde tenemos una amplitud de convenios comerciales que nos otorgan preferencias, pero hemos también reservado espacio especial para lo que se preferencia, países que no beneficia todas las exportaciones, sino que opera bajo condiciones especiales, y por eso aquí en la lámina la vamos a compartir con ustedes, el link donde se puede consultar todos estos países y el tipo de condicionamientos para el funcionamiento del sistema generalizado de preferencia. De allí vienen las mercancías. La pregunta es, ¿qué ocurre en Venezuela? Bueno, en Venezuela, esas mercancías pueden dedicarse a un proceso productivo. Y tomamos aquí como referencia para estos procesos productivos la definición que de la misma, o la enumeración que de los mismos, hace tanto nuestra ley orgánica de aduanas como el reglamento de los regímenes aduaneros especiales. Pueden ser operaciones de transformación, pueden ser operaciones de ensamblaje, operaciones de mezcla, operaciones de combinación, operaciones de reparación, operaciones de rehabilitación, y dice nuestra norma aduanera de la orgánica de aduanas, cualquier otro tipo de perfeccionamiento. Y entonces cuando uno tiene la noción de cualquier otro tipo de perfeccionamiento, dice, bueno, pero ¿cuál distinto a lo que tenemos aquí? Bueno, les relato un caso particular y especial que se puede dar, por ejemplo, con la cría de animales. En la cría de animales, con el caso, por ejemplo, de camarones o el cultivo de animales, usted puede tener la posibilidad de tener un animal que lo único que va a hacer es alimentarlo en territorio venezolano y hacerlo crecer. De todas maneras, claramente hay un perfeccionamiento, porque entendemos el perfeccionamiento como que estamos haciendo un bien apto para un uso distinto, o si no es distinto, para un uso mejorado, y estamos incrementando valor económico en la operación. Lógicamente, hay cierto tipo de operaciones que no se consideran perfeccionamientos, como operaciones de simple mantenimiento, operaciones de simple embalaje, etcétera, pero aún en determinadas circunstancias y bajo determinadas situaciones, aún este tipo de operaciones puede generar valor económico importante y puede ser susceptible de acogerse a un régimen particular. Estos bienes que son producidos aquí, como usted verá,
pueden ser destinados a otros territorios. Pueden ser destinados a países como el caso de Mercosur. En el caso de América del Sur, tenemos Mercosur, con los cuales tenemos una zona de libre comercio que de alguna manera ya está completa, muy contadísimas excepciones, pero puede ser destinado a otros países del mundo. Aquí está la parte de América del Norte y la parte de otros países del mundo, Europa, Asia, donde estamos hablando de un sistema generalizado de preferencia. Recordemos que con América Central la situación es distinta porque normalmente Venezuela a la gran mayoría de los países le otorga preferencias arancelarias, pero no hay un trato recíproco, lo cual de alguna manera se ha sustentado en ese elemento de desigualdad de desarrollo económico que hay entre las empresas. Ahora, no olvidemos también que este bien podría ingresar a una zona económica especial en Venezuela, y esa zona económica especial en Venezuela recibir un tratamiento particular de proceso productivo en el territorio nacional. Pero vamos a imaginarnos, nos estamos planteando este esquema desde la posibilidad de que exista un inversionista en el extranjero que esté esto a invertir dinero, a enviar inventarios de mercancías, etcétera, en un acuerdo de negocio, porque básicamente la empresa venezolana lo que va a hacer es un servicio de transformación. Es bastante probable que la venta final de estas operaciones estén siempre en cabeza del dueño del negocio. Y la empresa maquiladora en Venezuela o la empresa que hace transformación en Venezuela no está de alguna manera haciendo la operación de venta de las mercancías, sino lo que está haciendo es la prestación de un servicio. Pero no necesariamente esta persona requiere estar en el extranjero. Esta persona podría perfectamente ser un venezolano, una empresa exportadora venezolana, que no tiene o que considera que tiene mucho más ventajas competitivas si produce en Venezuela a través de otras empresas, y que pudiera perfectamente financiar a esta empresa venezolana la adquisición de esas mercancías en el extranjero para que alguien las procese en Venezuela. No hay impedimento legal alguno para que eso ocurra. Yo de alguna manera conozco el mercado de exportación, lo manejo, no me quiero encargar de la producción, hay otro que es más competitivo que yo en este tema, lo contrato, pero yo me encargo de la adquisición de los bienes en el exterior y se los pongo a su disposición en Venezuela. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, estamos hablando normalmente, lo cual no excluye otras posibilidades, pero estamos normalmente hablando de dos empresas que pretenden mantener su independencia. No quiero ser de pronto necesariamente tu socio en el negocio, aunque podríamos tener un joint venture e ir juntos en el negocio, pero de pronto yo no tengo el interés de hacerte partícipe en mi negocio, sino simple y llanamente lo que te quiero es contratar. ¿Qué regímenes aduaneros se terminan envolviendo en todas estas cosas? Caramba, bastantes regímenes aduaneros y cada uno de ellos tiene distintos conceptos de naturaleza tributaria. Voy a hablar de lo que tenemos en Venezuela, porque sobre el final vamos a hablar de lo que podríamos tener, pero vamos a hablar ahora, en este momento, de lo que tenemos en Venezuela. ¿Se podrían realizar operaciones de importación? Sí, en este momento sí. Vamos a suponer que si la persona que está en el exterior o el venezolano que quiere contratar el servicio de maquila, quiere aprovechar las ventajas del mercado venezolano, este servicio de maquila se podría perfectamente realizar a través de una importación de materia prima, con pago full de impuestos, con cumplimiento del régimen legal y la producción en territorio venezolano y luego la entrega de los inventarios bajo el hecho de que la persona que va a efectuar la venta es el dueño de los bienes. En este momento, en el estado actual, el régimen de exoneraciones de impuestos de importación no puede ser utilizado porque el régimen de exoneraciones de impuestos de importación, sobre el cual, por cierto, tenemos la obligación de hablar al final de esta actividad por una razón de la actualidad del tema,
En los supuestos donde hay exoneraciones de impuestos, la condición fundamental es que la persona que adquiere los bienes sea la persona que el beneficiario de la exoneración es quien adquiere los bienes. Lógicamente, en este caso de esta maquila, yo no estoy adquiriendo los bienes, estoy recibiendo unos bienes que son de otros. Eso no significa que eventualmente el régimen de exoneraciones en un futuro pudiera evolucionar para permitir y cobijar estas operaciones, y sobre esto vamos a hablar sobre el final. Pero digamos que cuando vamos a hablar de otros mercados, el régimen aduanero por excelencia va a ser probablemente el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Y en ese régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿qué es lo que vamos a hacer de insumos? Sería o piezas que van a ser sometidas, como decíamos, a procesos de transformación, ensamblaje, mezcla, combinación, reparación, rehabilitación y otros. Como ustedes lo saben, bajo ese régimen, los impuestos de importación de las mercancías quedan suspendidos y deben ser garantizados. Se causa la tasa por servicios de aduana y para los efectos del IVA es un supuesto de no sujeción. Al no estar sujeta a las mercancías, no se exige en la aduana la constitución de garantía. ¿Cuánto tiempo puedo yo tener esas mercancías en el territorio venezolano? Bueno, cuando se trata del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, esas mercancías pueden estar aquí en Venezuela durante un año y contado a partir de la fecha de la llegada del último embarque cobijado por la autorización, y tengo una prórroga adicional de un año. Dentro de ese plazo de un año contado a partir de la fecha de la llegada del último embarque, más un año adicional de la prórroga, si fuera necesario, yo debo efectuar la exportación de los bienes. Estos bienes que estoy preparando pudieran ser bienes finales, pero podrían también, ¿por qué no?, ser bienes intermedios. Digamos que una de las bondades que tienen los regímenes dentro de los marcos de los acuerdos ALADI, los cuales obviamente está Mercosur y los convenios con América Latina, es que la simple transformación en la mayoría de los casos otorga origen. Esa simple transformación, que en la mayoría de los casos otorga origen, significa que con efectuar una transformación ya tengo el origen de las mercancías. Sin embargo, hay convenios, como por ejemplo el convenio que tenemos con Colombia, donde se fija para ciertas y determinadas mercancías unos requisitos específicos de origen, donde no solamente ya tiene que ver el tema de la transformación, sino también otros elementos de la participación de bienes extranjeros, etc. Hay un elemento muy interesante en la última evolución del último convenio que hay entre los Estados Unidos, México y Canadá. Hay un tratamiento de la materia de origen extremadamente interesante donde usted va a ver que ya hay condicionamiento de origen que tiene que ver con la contratación de mano de obra de cada uno de los países para que se pueda dar efectivamente el tema de conocimiento de origen. Estamos viendo cómo esa materia del elemento de la simple transformación. En América Latina, en mis mercados de mercado destino y luego el sistema generalizado de preferencias, tengo que verificar cada uno de los convenios particulares para verificar, reitero, esos requisitos específicos de origen. Pero sobre todo en el caso de América del Sur, hay un elemento que es muy importantísimo porque yo podría no solamente producir bienes finales, podría producir bienes intermedios que van a otro territorio y que llegando a ese otro territorio pueden acumular origen y pueden ser considerados como originarios dentro de un esquema de producción que podría posibilidades que se abren con este tipo de operaciones son muy grandes. ¿Qué ocurre con el IVA? Con el IVA, la operación, por la ley del IVA, la operación de exportación tiene una alícuota que es 0% y la operación de exportación no está sujeta al pago ni de impuestos de exportación, de tasa por servicio de aduana
Y ahora, cuando hablemos de la problemática, vamos a hablar del tema régimen legal, que es un elemento que es muy importante. Pero también podría ocurrir, como decíamos, que si yo estoy en un régimen aduanero territorial, estas mercancías que he transformado terminen viniendo al territorio aduanero nacional y sean nacionalizadas. Fíjense que quien está bajo un régimen de ATPA pues tiene la posibilidad finalmente de nacionalizar también esas mercancías para poder producir venta en el mercado local. Pero en ese caso estaría sujeto al pago total de los impuestos. En el caso particular de las operaciones que se realizan en una zona económica especial, un elemento interesante que la ley tendrá que definir, habría que ver si el tratamiento es aplicar los impuestos de importación sobre el bien final, que es la tendencia internacional, lo que nosotros vemos en Venezuela, que se aplica el régimen de impuestos sobre el bien final más aplicado sobre el valor de lo que corresponde al componente extranjero. Pero aquí me he referido únicamente al tema de las materias primas. Pero estos procesos también podrían requerir bienes de capital. ¿Y qué tipo de bienes de capital? Podrían requerir bienes de capital y equipos industriales, repuestos, partes y ciencias accesorios para ejecución de proyectos. Usted me dirá, pero ¿cuándo se da un caso de eso? Bueno, cuando la persona que me contrata podría perfectamente entregarme bajo consignación un bien de capital que me permita realizar las operaciones. Esos bienes de capital los podemos denominar de dos maneras conforme al tratamiento que le da el reglamento de los regímenes aduaneros especiales en Venezuela. Lo podríamos denominar en Venezuela de plazo extendido. ¿Por qué? Porque los bienes de capital que vienen destinados a una ejecución de proyectos específicos y las matrices, clichés, moldes, herramientas y similares para fabricar productos exportados. ¿Y por qué no? Por el literal Q, algunos otros bienes que no responden a estas características, pero que perfectamente podrían ser justificados su ingreso, porque recuerden ustedes que el elemento fundamental para determinar la admisión temporal de mercancía es el ingreso de una mercancía que no es sometida a ningún tipo de modificación dentro del territorio aduanero nacional. Pues bien, esas mercancías pueden ingresar a Venezuela por el lapso de un año sin el pago de impuestos de importación, pagando única y exclusivamente la tasa por servicio de aduana y el IVA otra vez por virtud de la ley del IVA. En todos estos casos es un supuesto de no sujeción. Pero hay dentro del mismo elenco de opciones otras admisiones temporales que las vamos a denominar para los efectos de plazo regular. Y las denominamos de plazo regular porque la norma de las admisiones temporales en Venezuela es el ingreso por 6 meses. Aquellos son de plazo extendido porque el ingreso en aquellos casos es por un año. Entonces, en esta de plazo regular, se me ocurre a mí que podrían estar instrumentos, máquinas, aparatos que sustituyen a cualquier otro enviado a reparación, contenedores para transportes de mercancía y cualquier otra opción que pudiera surgir dentro del reglamento de los regímenes aduaneros especiales. Y estas mercancías podrían ingresar, repito, libres de impuestos de importación, tasas por servicio de aduana y no sujetos al pago del IVA. En los regímenes aduaneros territoriales hay una condición especial y vamos a hablar de dos supuestos. Lo que está contenido en los decretos. Los decretos que fueron dictados hasta ahora tuvieron una condición muy particular y muy especial, y es que las mercancías no estaban sujetos a impuestos de importación y tasas aduaneras, con lo cual se creaba un verdadero supuesto de extraterritorialidad respecto a los impuestos de importación y a las tasas por servicio de aduana, porque, como bien lo advierte nuestro querido profesor Marco Antonio Osorio, esa extraterritorialidad siempre la tenemos que ver desde el punto de vista impositivo, no como una extraterritorialidad absoluta, porque definitivamente estamos hablando de extraterritorialidad únicamente respecto a los impuestos de importación y a la tasa por servicio de aduana. La ley que está en discusión ahora, en la primera discusión, tiene unos tratamientos distintos. Dice que los impuestos de importación se pagan
y que se paga también el IVA, y la ley establece un mecanismo que de alguna manera se ha estado señalando en América Latina, hay casos como Colombia, como Ecuador, donde hay régimen de deducción automática. Y es lo que está planteando el proyecto de ley de deducción automática de impuestos de ocurrir, por su palabra lo indica, sin la realización de trámite previo, sino por una suerte directa con la presentación de las declaraciones. En los impuestos de importación y en el caso del IVA, con las declaraciones del IVA correspondientes. Entonces, básicamente, esto es como un mapa de operaciones y a mí me encantaría muchísimo que ustedes en la audiencia nos ilustraran con otros ejemplos, con otras posibilidades. Desde luego que no vamos a olvidar también que existirán los casos en que un venezolano quiera contratar a alguien del exterior, le quiera enviar mercancías de aquí a Venezuela para el exterior, caso en el cual estamos en presencia de flujo inverso de mercancía, operaciones de exportación temporal de perfeccionamiento pasivo. En los casos, las mercancías cuando retornan pagan impuestos de importación, como les advertía, sobre el bien final, con la base imponible del valor agregado en el exterior. Pagan la tasa por servicio de aduana y no pagan IVA porque para los efectos del IVA, este régimen aduanero especial es un régimen de no sujeción, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde se considera sujeta la parte que se ha generado en el exterior. La pregunta que nos formulamos en este momento, ¿me podrías indicar cuánto tiempo llevo, hija, si eres tan amable? La pregunta que nos formulamos en este momento es, bueno, y si esto está así, si este señor está diciendo que hay una base legal para estas operaciones, ¿por qué las operaciones no se están haciendo o por qué hay de alguna manera problemas en la ejecución de esto? Y vamos a ir a nuestra siguiente lámina. Aquí tuve el apoyo invalorable de nuestro querido presidente Ramón Goyo, quien tuvo la deferencia de ayudarme a ilustrar también para completar el elenco de las cosas que yo percibía como problemas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, ahora te escucho. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Sí, cómo no. Solamente media hora y le quedarían unos 20 minutos para dar tiempo para la ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Sí, ok. Entonces, ¿qué problemas encontramos asociados a esta operación? Bueno, si yo voy a importar bienes, imagínense usted que voy a importar materias primas para una producción determinada, los del régimen legal para el ingreso de mercancías. Porque la interpretación de la autoridad competente en Venezuela es que tiene que ser cumplido el régimen legal. Y fíjense que esto me recuerda de una manera muy interesante una experiencia que tuvimos en su oportunidad cuando estaba en la Intendencia Nacional de Aduana, con un agente que quería realizar en Venezuela un proceso de transformación sobre un aceite. Resulta que ese aceite se encontraba en ese momento en licencia de exportación. Entonces la gente llega a la Intendencia Nacional de Aduana y dice, mire, fuimos al ministerio y el ministerio dice que ellos no nos pueden otorgar la licencia de importación porque la licencia de importación es para mercancías que se van a quedar en el país. Entonces, si nos dan esa licencia a nosotros y esa mercancía luego se va a ir, van a tener un problema porque van a dejar de darle cupo a otra persona con la licencia y no se va a activar la demanda de producción del bien. Básicamente, ¿qué fue? Había un artículo dentro de la Ley Orgánica de Aduana, que estaba en la Ley Orgánica de Aduana del año 98, que sigue en la Ley Orgánica de Aduana y que está ahora en la Ley Orgánica del año 2014, la del 2020, que está en el artículo 134. ¿Y qué dice básicamente esta norma? Dice que para el caso de la mercancía que ingresan de admisiones temporales, la regla es que tiene que ser cumplido el régimen legal, pero la excepción a la regla
es que justamente el órgano competente puede otorgar una excepción, con lo cual no necesariamente está emitiendo un permiso, sino le está diciendo a la Intendencia Nacional de Aduana, le está diciendo a la aduana: yo conozco esa operación, yo soy la autoridad competente, yo estoy de acuerdo con que se exima la presentación de ese régimen legal, desde luego, condicionado a que se cumplan los extremos de que las mercancías sean perfeccionadas en Venezuela y luego abandonen el territorio nacional. Con lo cual, se abre una expectativa para la solución de esos problemas. Lógicamente, la excepción que hace el artículo 134, y la ha hecho desde siempre, es el régimen legal 1 de prohibida importación. Luego tenemos otra serie de problemas con los cuales nos conseguimos, que son los impedimentos del régimen legal a la salida, los cambios abruptos del régimen legal, los trámites del régimen legal y la exigencia de requisitos fuera del arancel. Bueno, hay un elemento que es muy importante. Fíjense ustedes que la tesis que yo modestamente tengo es que el régimen legal no debe ser exigido a la salida para las operaciones de reexpedición de mercancías. Y las razones que tengo son dos. Una, de naturaleza estrictamente económica de la finalidad del régimen, y otra de carácter legal. Primero, de la de carácter legal. Cuando usted revisa el artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduanas, que define la exportación de mercancías, dice que es la salida al territorio nacional con carácter definitivo de mercancías nacionales o nacionalizadas. Pregunto, en el caso de una mercancía reexpedida, ¿es una mercancía nacional? No. ¿Es una mercancía nacionalizada? No. Es una mercancía extranjera que ha sido sometida a una serie de procesos. Y de hecho, el artículo 21 del arancel, cuando fija régimen legal para importaciones y exportaciones, se refiere exclusivamente a eso, a importaciones y a exportaciones. La razón de fondo, la razón de realidad económica es: ¿por qué no debería exigir el cumplimiento del régimen legal para esas mercancías? Porque fueron mercancías que yo nunca las tuve como Estado dentro del inventario de bienes que están siendo producidos para consumo en el territorio nacional. El concepto de la demanda interna satisfecha, que de alguna manera fue anterior a todas estas figuras de regímenes legales para la exportación, de alguna manera no está afectado en esta operación, porque esta es una operación de bienes que no están definidos para que permanezcan definitivamente en el territorio nacional. Entonces, yo no estoy sacrificando todo este segmento de lo que podría denominar producción nacional para satisfacción de bienes. Los requisitos fuera del arancel son un problema grave que en este país tenemos que solucionar, pero tiene que ver mucho con el tema de la voluntad política de los ministerios, en el sentido de entender que cualquier tipo de restricción asociada con la salida o el ingreso de mercancías, conforme lo señala el artículo 117 del arancel de aduana venezolana, tiene que estar establecida en el arancel aduanero. Si no está establecida en el arancel aduanero, esa disposición es nula y no puede ser exigido ese régimen legal para la exportación. Entonces, básicamente, ¿cuál es la tesis? Señores, hay que llevar al arancel lo que sea necesario llevar al arancel para que entendamos que lo que no está en el arancel definitivamente no puede ser exigido por las autoridades. En términos de valoración aduanera, se nos presenta un problema que termina luego asociado al régimen cambiario y termina asociado a los costos, y al impuesto sobre la renta. El primer problema, por denominarlo así, es que no hay valor de transacción en estas operaciones. Y no hay valor de transacción en estas operaciones porque yo no estoy efectuando una operación de compra-venta. Y recuerden ustedes que el concepto de venta es fundamental para que exista valor de transacción. Y recuerdan ustedes también, junto conmigo, que ese concepto de valor de transacción es el que hace la valoración más objetiva, porque obliga a la administración a sujetarse a lo que está establecido allí. Entonces, pareciera que la existencia de ese valor de transacción abrió un espacio para que la aduana pudiera crear valoraciones sobre sistemas de valores referenciales. Y muchos casos tenemos una interpretación
que nos viene de la norma del artículo 98 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduana. El artículo 98 de la Ley Orgánica de Aduana, cuando señala los documentos que son exigibles para la importación de las mercancías, dice la factura comercial definitiva. Entonces, lógicamente, decimos, si no hay una factura comercial definitiva para la exportación de los bienes, porque opera también para la exportación, si no hay una factura comercial definitiva que cubra los bienes, esta operación no puede ser posible. Y puede ser que la aduana diga, no, yo necesito mi factura comercial definitiva. Ahora, ¿cuál es la factura comercial definitiva? La factura comercial definitiva es la que refleja el valor de las mercancías en una operación de naturaleza comercial. Cuando yo estoy exportando esta mercancía, no estoy vinculado con una operación con el valor de los bienes. Mi negociación comercial no es la venta de los bienes. Entonces, entro dentro de las esferas que el mismo reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas permite, que es la esfera de factura pro forma, de relaciones descriptivas sobre valores de mercancías, porque si el Estado necesita tener el valor de esos bienes para los efectos de las estadísticas internacionales, porque recordemos que no hay interés fiscal, vamos a ver más adelante que tampoco hay interés cambiario sobre el valor total de las mercancías, pues lógicamente el mecanismo no debe ser que yo tenga que elaborar una factura sobre el valor de los bienes, porque por lo demás esa factura sobre el valor de los bienes no es real, no es cierta y no es correcta. La única factura que yo puedo elaborar, la única factura que yo puedo tener es la que corresponde al valor de la prestación del servicio. Entonces, ¿qué ocurre? La existencia de un valor de transacción por ausencia de venta no necesariamente tiene que derivar en valoraciones referenciales, porque, como lo recordamos, el acuerdo del valor establece una serie de métodos de utilización sucesiva donde no está permitida la utilización de valores referenciales en sustitución de valores obtenidos a través de métodos de valoración. La posibilidad de referenciales es para la administración un elemento de indicio cuando debe profundizar en elementos de valor de transacción o en elementos de utilización de los sucesivos recursos en materia de valoración. Inclusive sobre el final, aún con el método del último recurso, cualquier valor razonable para las mercancías puede ser tomado en cuenta, y dentro de lo razonable siempre debe ser menor. Es por utilizar cambiar un valor. Yo presenté en la aduana, me obligaron a sobre el valor, probablemente se encoja a decir la venta de las divisas del 20% sobre el valor de la factura que usted presentó. Cuando revisamos la normativa cambiaria vigente y revisamos básicamente el artículo 57, el convenio cambiario número 58 también hace referencia a eso, pero fundamentalmente el artículo 57. El artículo 57 del convenio cambiario número 1 dice que el exportador debe vender ¿cuáles divisas? Las obtenidas solamente, no las que obtuvo, no las del bien final, sino las que él obtuvo en la operación. Luego, la base para medir el nivel de reintegro del 20% nunca puede ser el valor total de los bienes, sino el valor de la factura que él tiene por la prestación de los servicios correspondientes. Y los invito a que lean los artículos 1, 3 y 16 de la Providencia 014, que de alguna manera se alinean en ese concepto de la venta de las divisas efectivamente obtenidas, no de la venta de las divisas, no de la venta de divisas sobre el valor de un bien determinado. Entonces, ¿qué otro problema nosotros podemos tener? Costos del IVA por compras locales que no pueden ser recuperados. ¿Por qué? Porque la persona que está produciendo en Venezuela de pronto compra algún tipo de insumos en el territorio nacional, y esos insumos que está comprando del territorio nacional están pechados con IVA, y ese factor de corrección del proceso de devolución de créditos fiscales del IVA puede afectar, pero fundamentalmente al exportador que no tiene venta nacional que le permita
de alguna manera, compensar créditos fiscales. Entonces, estamos hablando de que sería la afectación de una empresa que única y exclusivamente hace operaciones de exportación, que teóricamente tendría que llevar esos costos de IVA por la compra de materiales y la contratación de servicios dentro del territorio nacional, dentro de la operación, los tendría que llevar necesariamente a costo de mercancía por los problemas que sabemos que hay con los procesos de devolución. Y en materia del impuesto sobre la renta, otra vez, si yo presento una factura por el valor de los bienes, pues lo correcto es que la administración del impuesto sobre la renta va a decir, necesito que venga y se retrate con esto porque usted tiene un enriquecimiento derivado de la operación. Y no debe ser así porque por la aplicación del principio de realidad económica, mi enriquecimiento únicamente es el que corresponde a los valores del servicio. ¿Qué podemos ir concluyendo? Que la realización de estas actividades en el país no afecta en modo alguno la debida aplicación de la legislación laboral en resguardo de los trabajadores. La empresa que está produciendo en Venezuela, por el hecho de utilizar un sistema de maquila, aún en supuesto de que estuviera utilizando un sistema de utilización intensiva de mano de obra, no puede evadir sus obligaciones laborales y sus demás obligaciones tributarias dentro del país. El marco legal que regula las operaciones en este momento permite que las mismas sean realizadas. Claro que puede ser perfectible a futuro, pero pareciera que el estado actual de nuestra normativa, las operaciones son posibles. Es requerida, muy seguramente, una instrumentación de medida del Estado para que se dé una base sólida y de incentivo a la realización de este tipo de actividades, porque conviene no solamente a los particulares, sino también al Estado, porque puede ser una fuente para generar empleo, divisas e impuestos sobre la renta. En paralelo a la iniciativa de la creación de la Ley de Zonas Económicas Especiales, el incentivo de esta actividad puede perfectamente complementar el objetivo perseguido con aquellas, que es generar actividad económica, y puede perfectamente también introducir un elemento de equilibrio que le permita a empresas o que estando dentro del lugar geográfico de la zona especial no califican bajo las condiciones para gozar de los beneficios de la zona especial, u otras que estando fuera de la zona especial pagan tributos, pagan impuestos y que tienen también el derecho a ser protegidos en la realización de sus actividades comerciales. Entonces, vamos a terminar con una serie de recomendaciones. ¿Qué percibimos nosotros como recomendaciones? Las operaciones deben tener un contrato que vincule la operación al tratamiento tributario. No lo exige la ley, pero es completamente deseable. En mi opinión, existe suficiente base legal como para que a través de un acto administrativo de efectos generales se puedan regular con claridad los aspectos que generan dudas sin modificar inmediatamente la ley. La problemática vinculada a la exigencia de regímenes legales deseablemente debería ser solucionada a través de providencias por aplicación del artículo 5, número 18, numeral 18 de la Ley Orgánica de Aduanas, porque la base legal es clara. Y esa especial facultad que regresó ahora en poder del Superintendente Nacional de Aduanería Tributario como jefe de la Administración Aduanera, que está contenida en el artículo 518, le permite al Superintendente Nacional Tributario producir actos con los cuales resuelve dudas que se puedan generar en las aplicaciones, un acto normativo, una providencia, dejando a salvo los intereses de la República y el resguardo de la equidad. Ahora, a título de iniciativas personales, quien tiene un proyecto determinado, tiene otras herramientas muy importantes. La figura de la consulta aduanera, que está prevista en la Ley Orgánica de Aduanas para clasificar materias de valoración aduanera, incluida la facturación, que es una iniciativa particular. La posibilidad de que se incoex también, conforme al artículo 3 del Acuerdo de Facilitación de Comercio y la propia Ley de la Administración Pública y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, se pronuncie indicándole al particular que efectivamente está de acuerdo con que la factura sobre la cual se va a efectuar la venta de divisas del 20% sea la que corresponde al servicio y no la del valor de los bienes. Y no estamos hablando aquí de elementos, estoy hablando de lo que hay. No estamos hablando de si eventualmente en un momento determinado o se desmonta esa obligación o se declara alguna nulidad sobre el tema de la devolución del 20%.
Al igual que en aduanas, el Código Orgánico Tributario, para el caso del impuesto sobre la renta, también establece la figura de consulta tributaria para la materia de tributación interna, como el caso del impuesto a la renta y la iniciativa particular. Y aquí viene el tema final. Hay una frase que a mí me encanta y una frase que dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Claro que tenemos que aspirar a lo mejor. Sin embargo, les digo una cosa, para mi grata sorpresa, cuando uno revisa legislaciones de América Latina, incluidos estos temas, se da cuenta que desde el punto de vista aduanero nosotros tenemos una legislación inclusive más benigna que la que existe en otros países y en otras legislaciones. O sea, no estamos tan mal. Pero si usted me dice, mire, pero deberíamos recomendar cosas, caramba, claro que sí, recomendemos cosas. Por ejemplo, en Colombia existe una figura muy interesante que es la figura que recoge normativa del acuerdo de la Convención de Kioto, que es la figura de los regímenes de transformación de mercancías para la importación al consumo, que es la figura parecida a la ATP, en el sentido de que pueden ser materias primas, etcétera, pero en particular que ingresa las mercancías ya no las va a destinar a la venta en el exterior, sino las va a destinar a la venta en el territorio nacional. Y cuando la destina a la venta en el territorio nacional, tiene la ventaja tributaria de que los impuestos se cobran sobre los bienes finales, que normalmente son mejores que los impuestos que se cobran sobre los bienes que en un momento determinado pueden ingresar. Le evita a las empresas el costo financiero de financiar los pagos de impuestos de importación, porque permite que esos pagos se hagan en el momento final y les permite en un momento determinado disfrutar de exoneraciones que equivalen en el fondo como una suerte de calificación de origen para territorio nacional para ciertas mercancías que puedan ser consideradas como que deben responder esos beneficios. Lógicamente, la figura de admisiones temporales de largo plazo para la incorporación. Nosotros en Venezuela, nuestra admisión temporal nos permite admitir esas mercancías por un año, los bienes de capital, y tienen que salir por otro año. Si yo tengo un contrato de leasing que tiene una vigencia de 5 años, no voy a poder utilizar la figura en Venezuela porque tengo que devolver el bien al exterior a más tardar a los 2 años. ¿Cómo ha resuelto este problema la gente en Colombia, en Bolivia? Por ejemplo, hay una figura de admisión temporal de largo plazo donde se permite el ingreso de los bienes por 5 años y se va pagando a cuota parte lo correspondiente a impuestos de importación y al IVA que se genera con el consumo del bien, con lo cual se reconoce que esos bienes de capital, a diferencia de los otros bienes, no son bienes de consumo instantáneo y por lo tanto el impuesto de importación y el IVA no deberían tampoco cobrarse instantáneamente. La posibilidad de que regímenes de admisión temporal terminen en regímenes aduaneros territoriales, por ejemplo, al día de hoy, la Ley Orgánica de Aduanas en el artículo 28 limitó esa posibilidad que antes existía con la zona franca, que la Ley Orgánica de Aduanas al día de hoy dice que no se consideran exportaciones las salidas de mercancías a zonas francas, con lo cual podemos entender que no lo van a considerar tampoco para otros regímenes aduaneros especiales. Entender el uso de almacenes aduaneros Inbón para operaciones de perfeccionamiento. Recordemos que al día de hoy los Inbón única y exclusivamente se permite operaciones que no afecten la naturaleza de las mercancías. Claro que son cosas que podemos mejorar. Claro que muy seguramente ustedes tienen otras inquietudes con estos temas, pero consideramos que con lo que tenemos es posible. Por tanto, en conclusión, hay iniciativas de orden general a nivel gremial que pueden ser llevadas para buscar la posibilidad de que existan actos tipo reglamento o cualquier otro tipo de acto de efectos generales que regule y que incentive específicamente la operación, o los mecanismos de consultas tributarias o los mecanismos de resoluciones anticipadas para los casos puntuales de quien desee desarrollar un proyecto, siempre recomendando en el marco de un contrato que cumpla los requisitos esenciales para garantizar la correcta interpretación de la norma. Muchísimas gracias por su atención y quedo enteramente a la orden para sus preguntas.
Mil gracias por su presentación, profesor Pedro, de verdad como siempre muy esclarecedora, muy interesante también. Bueno, vamos a dar paso ahora a la sección de preguntas y respuestas. Bien, ingeniero, mil gracias por acompañarnos. Cabe destacar que el ingeniero Mar Bautista es presidente de Faventa y también presidente de Fondo Norma. Adelante con la sección, por favor, y gracias. Bueno, primero que nada, cuando uno lee los chats, el de Emilia Peraza dice, impecable como siempre, la explicación de nuestro querido Pedro Mujica. Después José Benamán dice, excelente explicación, un verdadero lujo escuchar la opinión de Pedro Mujica. José Villamizar, muy buena su explicación, mi estimado Pedro Mujica. Gustavo Zambrano, excelente exposición, profesor Mujica, muy clara y didáctica para los que conocemos poco de esta materia. Muy completa. Elizabeth Rama, como siempre, excelente, mil gracias. Juan Manuel Pacheco, muchas gracias, profesor Pedro, estupenda participación. Cifar, excelente presentación. Rafael Río, excelente exposición. John Longa, excelente participación, como siempre, profesor Mujica. Luis Alberto Rusián, Pedro, nos tiene acostumbrados a este nivel de presentaciones. Felicitaciones. Mariana Marrero, excelente como siempre, profesor Mujica. Un honor haber trabajado con usted en varias oportunidades. Arturo Marquina, extraordinaria la presentación, doctor José Mujica. Muy complacido. Vamos a necesitar la grabación para compartirla con nuestra gente de comercio exterior. Inés Morado, excelente, profesor Pedro. Y yo no puedo decir otra cosa, sino que magistral presentación del doctor y profesor Pedro Mujica. De verdad que interesantísima, muy didáctica y extremadamente útil para el comercio exterior venezolano. Bueno, yo agradezco mucho a Ramón Goyo y a Avex por haberme invitado a ser relator de esta presentación y sobre todo de las preguntas, pero no veo pregunta alguna, o sea, quedó todo sumamente claro. Yo lo que sí, había un tema que quería participar, era con relación al nuevo decreto de exoneración, que fue publicado el día viernes, el decreto de exoneración 4552. Yo lo primero que debía comentar sobre este decreto es que la verdad es que yo no entiendo cómo el Estado, tan carente de ingresos, resultado de la caída severa de los ingresos petroleros, exonere el pago de impuestos de importación y del pago del IVA a las importaciones de bienes por 3 años consecutivos. De verdad que eso yo creo que es inédito a nivel mundial. Lo otro es que hay una contradicción, porque según el Código Orgánico Tributario del 2020, el término máximo de duración del beneficio de exoneración es 1 año, y vencido el término de dicha exoneración, el Ejecutivo Nacional puede renovarlo por un periodo igual, o sea, 1 año más. Ya vamos para 3 años de exoneraciones y pareciera pues que esto se quedó pues en letra muerta. Claro está, dentro del Código Orgánico Tributario del 2020 hay una disposición que establece que el Ejecutivo Nacional puede dictar decretos de exoneración y los puede renovar, corregir cuantas veces considere necesario. Pero hay una evidente contradicción. Y lo otro, que para este grupo de AVEX, los que están presentes en este webinar, es muy importante decirlo, que los países receptores de los productos venezolanos que reciben preferencias arancelarias han sido muy generosos con Venezuela. Han sido muy generosos con Venezuela, sin embargo, se corre el riesgo de que dichos países pudieran eliminar tales preferencias, ya que Venezuela otorga 100% de preferencias al ingreso de bienes de cualquier país. Todos esos acuerdos bilaterales que tenemos, donde nosotros otorgamos preferencias y recibimos preferencias, esos países lo hacen porque no otorgaríamos preferencia a países desarrollados.
a terceros países. Sin embargo, este decreto de exoneración no discrimina, pues, país alguno que ofrece, que exporta bienes. Entonces, por ahí hay un riesgo. Ahora, entrando directamente a la crítica, pues, de este decreto de exoneración concreto, no me queda más nada sino que decir que fue anticipada, fue una sorpresa este decreto. Este decreto, el decreto anterior vencía el 31 de agosto y fue publicado el 6 de agosto. El 30 de julio, o sea, una semana antes, el Ejecutivo Nacional instaló el Consejo Superior de Economía e invitó a las cámaras que solicitaron excluir códigos arancelarios del decreto de exoneración, y el Ejecutivo Nacional presentó un plan de reuniones con algunos sectores. En nuestro caso, como representante de los fabricantes de autopartes, los acumuladores de plomo o las baterías y los neumáticos, teníamos programado reunión para esta tarde. Ya nosotros no sabemos cuándo va a haber una reunión, quedaron en avisarnos. Bueno, entonces eso es una sorpresa. Y lo otro, en lugar del Ejecutivo Nacional desmontar el decreto de exoneración, lo que lo está es perfeccionando. En agosto del 2018 fueron solamente 2 anexos, en diciembre de 2020 crearon 4 anexos y ahora el 6 de agosto crearon 6 anexos. El anexo 1, el anterior anexo 1 de 3.280 códigos arancelarios, muchos de ellos materias primas, se dividió, quedaron en el nuevo anexo 1, 2.514 códigos, también de pleno derecho, con exoneración de IVA y exoneración de impuestos, pero se creó el anexo 2, que establece para 597 códigos arancelarios que van a exonerar el IVA, pero la importación de esos productos deben pagar impuestos de importación. Y se creó un anexo 3 de prendas de vestir de 137 códigos arancelarios. Con eso se completa lo que era anteriormente el anexo 1. El anexo 3, el anexo 4, el anexo 5 y el anexo 6 actual permaneció exactamente igual, entre ellos el anexo 4, que son códigos de bienes del sector automotor, permaneció totalmente igual. Ahora, volviendo a los códigos arancelarios de baterías y neumáticos que tienen 3 años, o sea, son productos que se fabrican en el país, capaz de satisfacer las necesidades de la demanda del país. Tienen 3 años en el decreto de exoneración y estas empresas son las que ocupan más trabajadores en nuestro sector. Estas empresas ocupaban en el año 2018, antes de iniciarse el decreto, 1.000 personas, 1.000 trabajadores directos. Hoy ocupan muchísimo menos que eso. Pero el país, Goodyear, la empresa Goodyear, y podemos decir que del primer semestre del año 2018 al primer semestre de este año, la producción de neumáticos ha disminuido 65%. Algo similar ocurre también con las baterías. Las baterías, las importaciones de todo el año del 2018 fueron $6 millones y las importaciones de los 4 primeros meses de este año resultaron en 7 millones, lo que significa un incremento de 252% en importaciones. Mi preocupación no termina ahí con estos números negativos, sino que va mucho más allá. Me preocupa la dirección de esta política de privilegiar lo importado sobre lo producido en el país. Me preocupa que esa promoción de importaciones sustituya lo hecho en Venezuela. Y eso es lo que hay que promover, lo hecho en Venezuela. No solo es negativo para la industria nacional, para el empleo productivo, capacitado y mejor remunerado, sino para el país. Y lamentablemente, desafortunadamente, nos están obligando a ser importadores en lugar de ser productores. Otro resultado negativo de esta política es que el 70% de los repuestos automotrices que ingresan al país
son de origen chino, sin pagar impuestos, de empresas desconocidas y la mayoría de dudosa calidad, que está desplazando la producción nacional que genera empleos productivos. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Mi impresión pues con este decreto, esta política de exoneración, y bueno, y agradecer nuevamente a ABEX pues por esta oportunidad de poder expresar mis comentarios sobre este decreto publicado el viernes pasado. Muchas gracias, don Ramón. No, gracias a ti, Omar. Bueno, realmente lo que está comentando Omar es una realidad que tenemos. Pedro lo tiene previsto también tocar en la segunda parte de la exposición. Yo quisiera, en relación a la exposición del doctor Mujica, plantearle que efectivamente, pues en la ley de aduana actualmente tenemos espacio como para hacer la maquila, pero en la medida en que no se instrumente en una forma clara la maquila como tal, deja mucho espacio para que los funcionarios de las aduanas actúen con discreción. Y la experiencia que tenemos en Venezuela, cuando los vacíos de las leyes van a interpretaciones de los funcionarios, se genera mucha discrecionalidad en las aduanas. Y eso nos trae problemas de corrupción e interpretación. Entonces, yo en particular, la maquila la veo como un mecanismo que actualmente para Venezuela puede cumplir una función bastante importante con el objeto de incrementar la capacidad instalada a través de acuerdos de empresas con empresas extranjeras para hacerle el servicio de transformación en Venezuela. Pero es indispensable realmente que tengamos una normativa bien clara, que no deje a la libre interpretación y que los beneficios de la maquila estén perfectamente claras en los diferentes articulados que se pudiera hacer para perfeccionar este mecanismo en Venezuela. Algo que genere confianza desde el punto de vista legal, que no vaya a la libre interpretación del funcionario de la aduana o la intendencia de aduana como tal, porque sabemos que estas libres interpretaciones, cuando nosotros pedimos una interpretación, se tarda tiempo y ahorita no estamos para tiempo en Venezuela. En Venezuela estamos como para tomar decisiones necesarias porque la industria y los sectores productivos del país de servicios están en una situación bastante delicada que requiere realmente producir y el mercado interno se hace cada vez más pequeño. La hiperinflación existente realmente ha acabado con el consumo y por eso casualmente lo que viene planteando con la industria, que uno de los factores que debemos buscar desarrollar es el salario del trabajador. Y para incrementar el salario del trabajador y mejorarlo, debemos producir en mejores condiciones, debemos ser más productivos. Entonces, tenemos todo un conjunto de ineficiencias que nos permite ser como tal productivos, pero tenemos que buscar mecanismos que pudiéramos utilizar, y en esto perfectamente creo que pudiera jugar un papel la maquila para cumplir en parte esta función. Estas serían mis observaciones con relación a la exposición de Pedro, pero no sé si tú quieres ahondar más en este tema, toca lo del decreto de exoneraciones y seguimos conversando. Y muchas gracias, ¿no? Bueno, no, muchísimas gracias, mi querido presidente. Hay un tema ahí importante y es el siguiente, solamente para complementar. Camino largo, el camino más corto sería que fuera emitido un acto administrativo de efecto general que precisamente clarificara esos temas. Sin embargo, hay un elemento con el cual yo creo que es muy importante que la gente puede empezar a trabajar y que hay que utilizar, que es el mecanismo de la consulta aduanera. Yo introduzco una consulta aduanera a la Intendencia Nacional de Aduanas sobre el tema, por ejemplo, de la facturación. Que la aduana no me debe exigir una facturación distinta, que no me puede exigir una facturación comercial definitiva por el valor total de los bienes. No hay una manera distinta, en mi opinión, de responder, sino la que está establecida en el reglamento. Tengo que establecer una relación descriptiva, etc.
Cuando la Intendencia Nacional de Aduana le responda a cualquier persona, a una sola persona sobre este aspecto, ya la protección no solamente es para él, porque ese criterio se hace vinculante para los funcionarios de la aduana, sino que la protección también, conforme señala el artículo 184 de la ley, se extiende a cualquier otra persona que esté en los mismos supuestos de hecho. Y por aplicación analógica también debería ocurrir con los temas. Yo creo que ese tema de la factura comercial, resolviéndose de inicio, sería un tema que permitiría ir aclarando camino. Pero estoy completamente de acuerdo, mi apreciado presidente, que el camino certero y claro es establecer las cosas a través de un decreto determinado. El profesor Luis Gioia nos hacía una pregunta que explicara mejor lo del 20%. No sé si ustedes vieron la simulación que hay. Vamos a suponer que el valor de la mercancía es 60%, que el valor de lo que yo produzco es 20% y que hay un 20% adicional y que el valor total del producto final son $100. No sé si lo vieron en la presentación, el valor de la materia prima, el valor de la transformación, etc. Si yo presento una factura sobre 100, voy a tener, y no estoy entrando a discutir la legalidad o no del convenio cambiario número 1, o sea, hablando de lo que hay, voy a tener que vender el 20% de las divisas. Entonces, ya va, pero ¿por qué me obligas a vender el 20% de las divisas y el 20% de las divisas? El 20% es lo que yo estoy cobrando en totalidad por el servicio. Lo correcto es que me obligues a vender el 20% de las divisas que yo efectivamente percibo, que en este caso es el 20% sobre 20, que son 4, y no el 20% sobre 100, que serían 20. Yo creo que después de lo que dijo nuestro querido Don Omar, muy sinceramente, nos queda poco por decir con relación al decreto. Sin embargo, voy a compartir muy rápidamente vamos a verificar esto, porque Don Omar nos dejó una visión completa y absolutamente. Entonces, permítanme un segundito, por favor, que quiero ubicarla muy poco por decir, adicional a lo que yo planteó nuestro querido Don Omar en su estupenda exposición. Bueno, básicamente que el decreto cambió, ahora es otro número y otras vigencias. Una cosa que fue muy importante es que lamentablemente no hay un tratamiento especial para mercancías que en el decreto anterior gozaban de exoneración hasta el 31/8/2021. Por ejemplo, una persona que tenía un oficio de exoneración para un contingente arancelario, pues, teóricamente perdió ese oficio porque no hay un elemento de transitoriedad, ni fue cubierta la posibilidad de que mercancías que se encontraran en tránsito pudieran gozar del beneficio en el caso de que hubieran sido excluidas. Ya nos explicó Don Omar que son 8 grupos de exoneraciones, que realmente el código arancelario sigue siendo el elemento fundamental para disfrutar el beneficio y se mantiene la reducción de códigos arancelarios, pero muy bien lo explicaba Don Omar, el tema de la reducción de códigos arancelarios, más allá de los elementos cualitativos, también es importante hablar de los elementos cuantitativos y cada sector de una u otra forma está más o menos incidido por la protección o no que pueda quedar con la nueva emisión del decreto. Entonces, siguen siendo 29 artículos, pero hay 2 nuevos, que son el 4 y el 5. Los que se eliminaron, que son el 16 y el 17, no tienen mayor importancia en mi opinión. El 16 señalaba que para aprobar el certificado de exoneración bajo régimen de contingencia arancelaria, la comisión debería evaluar la solicitud de los usuarios ante el Ministerio con competencia en Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Y el artículo 27 señalaba que el Ministerio con competencia en Economía, Finanzas y Comercio Exterior quedaba encargada de la ejecución del decreto y sus modificaciones. Básicamente no son modificaciones que en mi opinión podamos considerar importantes. Don Omar expresamente habló muy claramente sobre este tema, la nueva situación, la creación de los nuevos 2 apéndices. Hay un artículo 4 que exonera, o nuevo, que exonera únicamente IVA. No le vemos una mayor funcionalidad en el sentido de que al exonerar IVA
únicamente se traduce en un beneficio de flujo de caja, porque recordemos que el IVA para la venta sigue siendo exigible. Entonces no vemos una mayor beneficio en esto. Hay otro artículo quinto que incorpora un apéndice 3 con 137 códigos arancelarios que exonera el IVA, con lo cual tenemos los mismos comentarios que en el caso anterior, pero que establece una tarifa del 12% al valor. Aquí sí hay un elemento de afectación. ¿Por qué? Porque si la protección del arancel externo común estaba sobre el exceso del 12% al valor, pues es un régimen que va a beneficiar en ese 12% a la empresa importadora. Don Omar expresamente habló de cómo el apéndice 1 quedaba ahora en 2.514 códigos arancelarios, cómo se cambiaron las exoneraciones. Antes la regla que estaba vigente hasta el 31/12, hasta el 31/8, y cuando no se señalara vigencia estaba hasta el 31/12. Ahora están vigentes hasta el 30/11/21 las que diga el decreto en el cuerpo, y se mantiene hasta el 31/12 las que no diga el decreto en el cuerpo. ¿Qué sigue siendo exigido de la aduana? Cumplir con el régimen legal al cual estuviera sometida la subpartida, que eso ocurre para todos los casos, independientemente si operan de pleno derecho o no. Los primeros apéndices, el 1, el 2 y el 3, operan de pleno derecho, pero en todos los casos hay que presentar, cumplir con el régimen legal si fuera exigible. La factura comercial emitida a nombre del beneficiario de las mercancías. Los certificados de exoneración para los apéndices 4, 5 y 6. Para las subpartidas del apéndice del decreto que pertenezcan al capítulo 98, el oficio de autorización emitido por el CENIAT, en el caso del régimen MEI, el oficio de exoneración para subpartidas mencionadas en el artículo 9 del decreto, que son unas subpartidas, 3 subpartidas del capítulo 70, certificado de exoneración para los bienes que, como ya nos aclaraba lo que dijo Omar en la columna 3 del artículo 37, se mantuvieron igual, y que siempre se debe consignar la de relación descriptiva junto con la declaración aduanera. Creo por lo demás que todo quedó completamente claro. Agradezco muchísimo la generosidad y el afecto y la consideración de sus opiniones. Tengo unos alumnos queridísimos míos y gente que ha trabajado conmigo que tuvieron la generosidad de acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo sé cuando dicen que les gustó, están un poquito parcializados. Dios me lo diga y me lo guarde. Y agradezco nuevamente, mi querido presidente, la oportunidad de estos espacios para conversar sobre estos temas, ¿no? Bueno, quiero comentarle que lo que discutimos aquí forma parte importante de la opinión de las cámaras que participan en estos conversatorios, y seguro que lo llevamos a las mesas de negociaciones y mesas que podamos tener con las autoridades. En el caso, por ejemplo, de la maquila, esta exposición de Pedro va a servir para una comunicación que vamos a presentar en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el viceministro del Viceministerio de Comercio Exterior, con la intención de plantear reformas a la base legal de la maquila. Esto lo vamos a hacer. Igualmente, Omar Bautista, presidente de FABENFA, hará lo mismo con su planteamiento como sector, y estoy seguro que Tito, si alguna observación tiene, seguro que la hará, así como la haremos nosotros. Entonces, estos conversatorios que estamos haciendo aquí nutren realmente, verdaderamente y muy importantes las diferentes cámaras que hacemos vida en la Asociación Venezolana de Exportadores, bien como aliado, apoyo, etcétera. Nosotros tenemos la característica de que prácticamente cruzamos todos los sectores, y eso nos permite de alguna forma una mayor vinculación muy orgánica, pues, entre todos los sectores industriales y de servicios del país. Hay algunas preguntas por ahí. Yo creo que tenemos todavía algunos minutos para responder, Pedro o Omar. Oye, aquí hay una pregunta de la señora Elizabeth. Ese es de la venta en unidades. Yo la leí, disculpe, sí. Okay. Ajá. Sobre el reflejo de la venta. Sí, yo te iba a hacer la salvedad sobre esa pregunta. Cuando yo hablo de unidades, es unidad como tal, pues es una sola cajita, una sola ampolla, un solo frasco de jarabe, etcétera. En esas unidades, cuando yo te hablo de 73 millones prácticamente, ahí hay un mix entre
ampollas, jarabes, tabletas, cápsulas, etcétera. O sea, eso ahí cuando lo desglosamos, yo te puedo decir, mira, de esas 72,5 millones son 25 millones de ampollas de un producto. Bueno, ahí lo dice en el desglose de la lámina de los 10 primeros productos, te dice cuántas unidades se vendieron de sildenafil, de tadalafilo, diatamel, etcétera. Es una unidad como tal, una caja. Unidad de venta. Unidad de venta, una sola cajita, tal cual. Oye, hay una pregunta de la señora Ada Elizabeth Omaira. Dice, me gustaría que el profesor Mojica pudiera profundizar en las exportaciones expeditadas que se hacen en Perú, por ejemplo. No conozco realmente el régimen peruano. Solamente le voy a decir algo con el tema de los conceptos de cómo en general estos países han avanzado con los temas de facilitación de las exportaciones. No conozco el régimen de estas operaciones expeditadas en Perú, pero por ejemplo, le diré que en Colombia desde hace muchos años hay algunos usuarios que pueden realizar despacho y exportación de mercancías directamente de sus plantas sin la intervención de la autoridad aduanera siquiera. Única y exclusivamente hay un usuario autorizado que particularmente cumple algunos requisitos de seguridad para la administración y la administración le permite, esos requisitos de seguridad obviamente tienen que ver no solamente con los temas aduaneros, sino también con temas de controles de drogas, etcétera, de seguridad con el comercio internacional, y el régimen les permite realizar estas exportaciones sin ningún tipo de intervención, inclusive de la autoridad aduanera, con lo cual es gran facilidad porque yo como exportador puedo en cualquier momento del día, a cualquier hora, un fin de semana, día laborable, no laborable, estar efectuando despachos desde mis plantas industriales directamente, sin intervención de la autoridad aduanera. Pero le confieso que no me sale materia para sentarme a estudiar un poquito el régimen particular de las exportaciones expeditadas peruanos, pero me imagino que debe parecerse muchísimo a esto de lo que estamos hablando. Bueno, perfecto. Yo creo que con esto estamos llegando al final. Voy a pasarle la palabra a Iris para que concluya este conversatorio. Realmente muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Ramón. Mil gracias, doctor Goyo. Bien, gracias nuevamente a todos por participar, por acompañarnos el día de hoy. Respecto a las preguntas que nos realizaron sobre si vamos a colgar la conferencia, sí, va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Apenas el link esté disponible, se los haremos llegar vía correo electrónico para que puedan analizarlo y como no van a tener ningún problema con ello. Adicionalmente, queremos realizarle la invitación a participar en el curso para exporte que está creando la asociación el miércoles, viernes de esta semana. Pueden con los datos a través del mensaje de texto, nos escriben por correo electrónico. Asimismo, nos complace anunciar que comenzaremos el 22 de septiembre en el diplomado en común acuerdo con la Universidad Metropolitana, el diplomado de comercio internacional. Ya la semana que viene estaremos comenzando con las inscripciones. Si quieren más información, lo podrán ver en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y recordarles que tenemos activa nuevamente la vitrina virtual de los exportadores. Creo que Iris tiene problemas con el internet, pero era recordarles que continuamos con el proceso de inscripción en la vitrina de los exportadores venezolanos, EAVES. Tenemos alrededor de casi 100 empresas en el proceso de inscripción, mejorando el portafolio de productos, mejorando la foto. Estamos por anunciar algunos acuerdos con algunas instituciones que van a fortalecer más nuestra propuesta de vitrina. Bueno, gracias a todos nuestros patrocinantes, a Yolín, Chipilili, DHL, Taurel, Estaciones,
de FISA, no logro verlos aquí los otros. Estoy leyendo del lado derecho de IRIN. Gracias a todos los patrocinantes, los aliados, las cámaras. Muchas gracias a todos los presentes. Se les quieren y que tengan estupendo día. Gracias, presidente. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Pedro, Gracias. Omar, a todos. Gracias. Buenísimo, buenísimo.